Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente. Me alegro mucho de que estéis por aquí otra vez. Hoy vamos a tratar un caso que se resolvió 40 años después. Un caso que se pensó que tal vez nunca iba a resolverse, pero que demuestra que los avances en la tecnología, especialmente en lo que tiene que ver con el ADN, sirven de muchísimo. Sí, claro que lo sabemos, pero con estos casos nos damos cuenta de qué difícil era antes resolver un caso y qué fácil podía ser para una persona matar a alguien y salirse con la suya y no ser pillado nunca, porque claro, no había formas como las que hay ahora para encontrar a el asesino o los asesinos de una persona. Así que, como habéis podido leer en el título, vamos a hablar del caso de Karla Walker. Sin mucho más que agregar, comencemos. Karla Walker nació el 31 de enero de 1957 en Fort Worth, Texas. Sus padres se llamaban Leighton y Doris Walker y era una de 5 hermanos. Toda su familia la describe como una niña que era muy pequeñita de cuerpo, pero que tenía un carácter bastante fuerte. Ella estaba muy segura de lo que quería en la vida e iba a por ello. Aparte de eso, tenía un carisma especial, le caía bien a todo el mundo, era increíblemente guapa, aunque ya os digo, era muy pequeñita, creo que pesaba unos 47 kilos y no medía más de 1,50 m, y cuando creciera quería ser veterinaria. Ella estaba en Junior High School, que es un estadio de lo que es el bachillerato, entiendo, no sé cómo va la escuela en Estados Unidos porque no he vivido allí, pero sé que era junior en high school, y salía con el quarterback del equipo de fútbol, mientras que ella era la cheerleader. O sea que imaginaros la pareja perfecta de una película de estas de Disney o de Hollywood, donde está la cheerleader súper popular, guapa, segura de sí misma, con este carácter y esta personalidad, y el quarterback, que en este caso era un chico súper deportista, que además era muy buena persona, que trabajaba en una tienda del pueblo, que sus padres eran buena gente y ambos eran pues como la parejita perfecta. Rodney y Karla, aparte de verse como la pareja perfecta, podemos decir, también tenían su relación como muy en serio, ¿no? Lo que sentían el uno por el otro eran sentimientos muy bien fundados, podemos decir, y iban muy en serio. De hecho, Rodney le había comprado un anillo de promesa para Karla que iba a entregarle la noche del baile de San Valentín. Así que podemos ver que no es que era simplemente una novia que tenía ya, sino que quería pasar mucho tiempo con ella. En 1974, mientras ambos estaban aquí en este cole y con el fútbol y todo el rollo este colegio llamado Westernfield, donde iban los dos, decidió que comenzarían a hacer un baile de San Valentín. Y este baile era como súper importante porque, claro, cuando eres adolescente no tienes mucho dinero como para hacer algo para aquella persona que te gusta o con la que estás saliendo y tal. Y era una forma bonita de que pudieran celebrar su amor o su crush o como lo queráis ver dentro de este entorno, dentro de su propio colegio, y podían organizar este baile y estaban todos muy emocionados por participar. Y no era diferente evidentemente para Karla y Rodney, quienes iban a ir juntos. Así que la noche del baile de San Valentín, Rodney había comprado un corsage, que es una flor que se pone por lo general aquí en la muñeca o en el vestido de la chica y que va en una cajita, y es como una especie de tradición que el chico lleve el corsage a la chica y se lo ponga y luego hagan las fotos y juntos se vayan. Y se dirigía a buscar a Karla cuando se da cuenta de que se había dejado la dichosa flor en su casa y ya estaba llegando tarde. Así que así todo piensa que no puede ir sin darle esto, porque ya os digo, es una tradición y
estaría súper feo que llegara ella sin el corsage, ¿no? Sin la flor. Así que así todo, da la vuelta. Su madre le había dejado prestado el coche para que pudieran ir hasta el baile y pasárselo bien. Coge la flor y llega a casa de Carla, que no está muy contenta porque Rodney había llegado bastante tarde, pero una vez están allí y se hacen fotos y se preparan y todo, ella está súper feliz, se los ve a los dos súper contentos y deciden irse. Ahora, lo que ellos van a hacer es cenar antes de ir al baile. Se van a ir a cenar como una pareja, los dos solos, tienen esta oportunidad de estar los dos solos, cosa que pasaba bastante poco porque evidentemente eran críos, eran muy jovencillos, así que especialmente en esa época no iban a andar solos por ahí siempre y tenían el coche de la madre de Rodney y tal, así que se van a cenar y luego se van al baile. Entonces llegamos a alrededor de la 1 de la mañana y nos situaremos en casa de Carla Walker. Dos de los hermanos de Carla estaban sentados en el salón mirando la televisión y haciendo poco más, esperando a que Carla llegara, cuando de repente escuchan un coche aparcarse fuera, unos pasos que van corriendo hasta la puerta de su casa y alguien que empieza a picar la puerta chillando. Quien está ahí del otro lado de la puerta es Rodney, a quien rápidamente le abren la puerta y no para de decir que a Carla le ha pasado algo muy grave, que se la han llevado y se ve bastante golpeado. Tiene la cara golpeada, tiene un corte al lado del ojo, está completamente histérico y lo que quiere es hablar con el padre de Carla para informarle de que algunas personas se han llevado a Carla y que tienen que ir a buscarla. La familia evidentemente lo que hizo es llamar al 911, pero antes de que la policía pudiera siquiera llegar, Leighton, el padre de Carla, salió corriendo de su domicilio hacia la bolera, el callejón de detrás de la bolera, que era el sitio donde Rodney le dijo que estaban cuando algunas personas secuestraron a Carla. Cogió su arma y se fue hacia allí. Entonces, ahora lo que estaréis pensando es qué ha pasado aquí, que estaba todo tan perfectamente maravilloso y de repente nos encontramos con un Rodney sangrando, histérico y diciendo que una o dos personas se llevaron a Carla. Pues os voy a explicar la secuencia de lo que contó Rodney, qué pasó en ese espacio de tiempo. Lo que pasó es que una vez se fueron del baile, Rodney y una pareja amiga de él y de Carla se fueron los cuatro juntos hacia el Taco Bell que estaba en el centro del pueblo. Estaban ahí los cuatro, estuvieron un rato hablando, estaban todos de maravilla, hasta que finalmente Carla y Rodney decidieron irse ellos solos por su cuenta. Cogieron el coche y estaban genial, porque es lo que decimos. No había muchas oportunidades para que estuvieran los dos solos allí con el coche paseando y tal, y era como la noche perfecta. Además era San Valentín, el ambiente era completamente propicio, así que comenzaron a dar vueltas y no querían que la noche acabara nunca. Estaban hablando, estaban bien, y en eso que estaban dando vueltas y tal, Carla dijo que tenía que ir al baño, así que se les ocurrió que la mejor idea era ir a la bolera del pueblo. Van a la bolera, ella entra al baño, sale y se vuelve a montar en el coche. Cuando estaban en el coche comenzaron a enrollarse y ella estaba, imaginaros, en el asiento del copiloto de espaldas a la puerta y tenía su bolso como haciéndole de almohada. Estaba apoyada ahí cuando de repente alguien abre la puerta del coche. Así que los dos caen, uno encima del otro, Rodney encima de Carla, y un hombre con una pistola les apunta e intenta disparar unas 4 veces. La cosa es que afortunadamente para los dos el arma se encasquilla y no sale ningún tiro. El hombre al ver esto comienza a golpear a Rodney en la cabeza múltiples veces para intentar que salga de encima de Carla para poder llevársela. Pero Rodney no está dispuesto a soltar a Carla. Así que el hombre sigue golpeándolo, los dos están gritando, Carla está temblando, él dice que sentía cómo temblaba ella debajo de su cuerpo. Aún así, Rodney intenta cogerla con todas sus fuerzas
hasta que Carla le dice que por favor deje de golpearlo, que no les haga daño, que si deja de golpearlo, ella seguirá con él. Rodney no quiere soltarla, pero finalmente el hombre logra sacar a Carla de debajo de Rodney y Carla le grita: ve, corre y llama a mi padre. Luego de esto intenta levantarse, pero cae inconsciente durante unos 5 minutos. Cuando se despierta, lo primero que hace es lo que le dijo Carla: ir corriendo a casa de los Walker a llamar al padre de Carla. Cuando Rodney habla con la policía y explica todo esto, lo primero que le pregunta a la policía es, uno, ¿por qué no fue directamente a la comisaría de la policía? Y lo otro, si conocía al atacante. Dijo que no recordaba mucha cosa, que realmente era como si tuviera una nube en la cabeza por la cantidad de golpes que había recibido y además se había desmayado, pero que estaba seguro de que no conocía a esta persona y que Carla tampoco, porque no parecía conocerlo. No parecía haberse sorprendido de que esta persona les hubiera atacado como si les fuera alguien familiar, no. Era una persona completamente desconocida para ellos. De esto estaba seguro, pero no podía dar una descripción de este sujeto. A lo de por qué no fue primero a la policía, lo que contestó es que, para empezar, Carla le dijo que fuera a buscar a su padre y es lo que hizo. Y además también hizo esto porque desde donde estaban hacia la policía hay mucha más distancia que de ahí a casa de Carla. Así que lo más rápido y lo más seguro era ir a buscar al padre de Carla para que pudiera empezar a buscarla. El caso de Carla Walker, ni bien ocurrió, se hizo como que completamente viral. El FBI fue hasta allí, toda la policía estaba buscando, los vecinos estaban buscando, no había una sola persona que no estuviera buscando a Carla Walker. Y Rodney, los días que pasaron luego de que ocurriera esto, se quedó en casa de los Walker durmiendo en la habitación de Carla, completamente triste, incapaz de poder recordar nada más, sintiéndose culpable y sintiéndose miserable, sinceramente. A pesar de que todos querían que Carla apareciera estando a salvo y estando con vida, no fue así. El 20 de febrero de 1974 encontraron a Carla Walker. El cuerpo de Carla fue encontrado en una alcantarilla, pero no en una pequeña, no. En estas grandes que son como un túnel. En el caso de ella no era solo un tubo, sino que era como un túnel que no era muy alto, pero sí que tenía unos 9 metros de distancia. Y si os preguntáis dónde estaba, no estaba tan cerca de donde habían pasado los hechos y tampoco era un sitio por donde pasara la gente especialmente. Sí que cerca de esta alcantarilla, de este túnel, había un lago, pero como estamos hablando de Texas en febrero, el frío que hace es terrible, así que no había ninguna razón por la que alguna persona fuera a pasear por allí, porque nadie iba a ir al lago con el frío que hacía y no era un sitio que estuviera especialmente habitado como para que alguien pasara para ir a su casa o caminara por allí porque vivía cerca y paseaba el perro. No. Quien la encontró fue un camionero que pasaba por allí justamente porque había una carretera y vio un bulto, se acercó y encontró el cuerpo de esta chica y finalmente llamó a la policía. El cuerpo de Carla estaba bastante dañado, no por el paso del tiempo como es evidente, sino porque la policía dijo que Carla había puesto mucha resistencia. Tenía cortes en sus piernas y en sus brazos, tenía moretones y había sido violada. Finalmente dijeron que la causa de la muerte había sido asfixia por estrangulamiento. Como para esta época no se podía hacer una prueba de ADN, la policía no tenía muchísimos recursos como para saber quién había sido el que le había hecho esto a Carla, así que creyeron que la única forma o posibilidad que había era que Rodney acabara recordando lo que había visto, aunque hubiera sido poco. Así que recurrieron a la hipnosis. La policía, tengo que decir que no estaba muy convencida de realizar hipnosis porque no creían en esto, pero como era la única cosa que podían hacer, la hicieron y sorprendentemente funcionó. Lo que recordó Rodney fue todo lo que pasó aquella noche. Pudo describir al hombre. Dijo que era un hombre que tenía una nariz más bien delgada, que era blanco, que llevaba un gorro de cowboy y que tenía un acento del sur muy marcado. Lo que no es raro porque estamos en Texas, así que no decía mucho de
quién era la persona, pero también dijo que era un hombre mayor que ellos, de unos entre 30 y 40 años de edad, 35 o así, con lo que les daba una idea de que no podía ser un chico de la escuela, tenía que ser alguien mayor. Entonces, con estas características se dieron cuenta de que durante el mes de enero y febrero en este pueblo de Texas se celebraba una fiesta de rodeo. Así que había mucha gente del sur, muchos cowboys por aquí, y alguno de ellos podía ser la persona que había hecho esto a Karla. ¿Pero quién? La policía entonces se dedicó a hablar con cada persona que estaba trabajando en esta fiesta de rodeo, con los que participaban, con la gente que había ido a ver, con todo el mundo que pudieron hablar, lo hicieron, se movieron muchísimo. Y si pensáis que no creyeron que Rodney podía ser sospechoso, os equivocáis. También estuvo en el punto de mira, lo estuvieron investigando, pero no sacaron nada de aquí. Lo que primeramente pensaban es que como era el novio y tal, podía ser él, porque esto siempre pasa, porque además cuando habló con el padre de Karla, dijo que ellos la cogieron y luego describió solo a una persona, lo que esta tecnicidad que sería algo muy sencillo, que tal vez, pues no sé, en el momento con los nervios y tal, puede ser algo importante, en algunos casos de hecho lo es, pero aquí parecía ser algo sin más porque ni siquiera los padres de Karla creían que él pudiera hacerle algo así. Los amigos con los que habían estado los vieron perfectamente bien, nunca los habían visto pelear, nunca vieron que Rodney fuera una persona violenta o que mostrara signos de serlo lo más mínimo, así que rápidamente se descartó a Rodney del panorama porque no había forma de pensar que él podía haber hecho algo así. Cuando la policía investigó la escena del crimen, es decir, el callejón detrás de la bolera, encontraron el bolso de Karla. Pero aparte de esto, encontraron una especie de etiqueta de una pistola. Rodney había contado que le habían dado golpes con la culata de un arma y esta etiqueta pertenecía a un arma llamada Ruger. Entonces, lo que hizo la policía junto con recoger esta etiqueta y el bolso como evidencia fue cercar un poco toda la cantidad de gente que tenían que interrogar y dio con 40 personas que tenían una Ruger gun en su posesión. Entonces, quien tuviera una pistola de estas fácilmente podía ser el culpable de este crimen. Entonces, la policía con esto de la Ruger Pistol lo que hicieron es acercarlo a 40 personas. De estas 40 personas interrogaron a unas 20 que eran las que parecían más sospechosas. A estas 20 les hicieron pasar la prueba del polígrafo, pero todos ellos la pasaron sin problema alguno, lo que ponía a la policía otra vez en el principio, de cero. Y como pasa en muchos casos criminales tristemente, hay gente que por alguna razón que no logro comprender quiere tomar partido del caso haciéndose cargo de algo que no ha hecho, lo que me parece completamente desquiciado. Pero mucha gente se culpa a sí misma para no sé si ganar fama o qué, o porque no están bien de la cabeza. Y esto también pasó aquí, junto también con falsos soplos. Gente que cree que está ayudando, pero dice cosas que no son ciertas y hacen desviar el foco, aunque no sea intencionadamente. Y como no puede ser de otra forma, esto también pasó aquí. Este hombre aparece 3 años después de la muerte de Karla y se llama Jimmy Sacer. Jimmy Sacer aparece en 1977 en la policía de Nashville diciendo que él había sido quien había matado a Karla. Cuando la policía lo investiga se dan cuenta de que esta persona no había sido, de que estaba mintiendo. Seguido a eso, investigan a un tío llamado Tommy Miller. ¿Qué pasa con este Tommy Miller? Que había sido condenado por ser un asesino serial y había estado viviendo muy cerca de allí, así que probablemente podía ser el asesino de Karla Walker. Entonces lo ponen en una rueda de reconocimiento y llaman a Rodney para ver si podía reconocerlo, pero no, él cree que esta no es la persona. Y además Tommy Miller había confesado todos los crímenes, todos los asesinatos que había cometido y nunca se hizo cargo del de Karla Walker. Investigando un poco más allá se dieron cuenta que este tampoco era el asesino de Karla, así que una vez más estaban donde el punto de partida. Poco después de todo esto, tristemente los padres de
Carla murieron de forma natural. Con lo cual uno de los hermanos de Carla se fue a vivir a la casa de los padres porque él sabía que sus padres siempre habían estado muy pendientes del caso de su hermana, toda su familia de hecho, pero al sus padres morir sin saber absolutamente nada, su hermano se sintió como culpable no, pero muy responsable por todo lo que había pasado y por la memoria de sus padres y tal, y quería ver cómo tal vez en algún momento se resolvía el caso de su hermana porque nunca perdieron la fe, así que se mudó a la casa de la familia para seguir allí adelante con la investigación. Su hermano insistió muchísimo en que se reabriera el caso del asesinato de su hermana, de Carla. Él fue a la policía y pidió una y otra vez que se volviera a investigar porque finalmente ahora estamos en el 2018, bastantes años después y no hace mucho tiempo, y la tecnología lo ha cambiado todo. Así que ahora hay ADN y un montón de cosas que se pueden hacer para resolver casos antiguos. De hecho, muchos casos se han resuelto ahora por estas razones. Entonces la policía decidió que sí, que reabrirían este caso y verían si podían encontrar alguna muestra de ADN, por ejemplo, en el bolso de Carla, así como también en su ropa o en la flor, en el corsage que le había regalado Rodney y que aún tenía puesto cuando encontraron su cuerpo. Nuevos detectives llegaron entonces al caso e hicieron una nueva lista. Empezaron a mirar el caso desde fuera, desde cero. Hicieron una lista de 83 personas posibles sospechosos por la muerte de Carla Walker. Dentro de estos 83 sospechosos había exnovios, amigos, cercanos, vecinos, cualquier persona que ellos creyeran que podía estar involucrada, gente que tuviera aquella pistola de la cual encontraron esa etiqueta, un montón de personas, bueno, un montón, 83, tampoco son tantas para interrogar, no es lo mismo que un pueblo entero, y buscaron desde aquí. Además pidieron muestras de ADN y muchas de estas personas se ofrecieron a dar muestras de ADN, con lo que podían también buscar desde aquí. Llegamos a abril del 2019 y la policía de Fort Worth pone en su muro de Facebook una noticia que pedía información a cualquier persona que supiera algo sobre el caso de Carla Walker. Y es por aquí cuando una mujer les escribe diciendo que ella estaba bastante segura de que el asesino de Carla era su ex marido. Cuando hablan con esta mujer, ella les cuenta que su ex marido tenía una caja llena de recortes sobre el caso de Carla Walker y que esto a ella siempre le pareció como muy desconcertante que guardara tanta información sobre esta chica y que hablaba bastante del caso, así que dijo que probablemente él podía ser el asesino. Además, para esa época vivían cerca, se conocían, iban al mismo colegio, si bien no eran amigos, se veían, sabían quién era uno y quién era el otro, así que tal vez, solo tal vez, este chico podría haber hecho esto a Carla por alguna extraña razón que no se conoce. Entonces es cuando van e interrogan a este hombre llamado Steven es interrogado por la policía. Y él dice que en esa famosa caja que nombra a su exmujer no hay solo recortes de periódicos sobre lo que le pasó a Carla, sino que también hay otros tipos de recortes de otras cosas, hay fotos de sus padres, hay fotos de su infancia, son recuerdos. Él tiene esta caja como una caja de recuerdos de su adolescencia y si esto pasó durante aquel periodo como él la conocía, pues era también parte de sus recuerdos. Además de esto, Steven tenía una coartada muy sólida, que es que cuando ocurre todo esto, él estaba en Austin, Texas. Y esta coartada fue corroborada, así que no podía ser Steven. Por ende, estamos otra vez en el punto de partida. Llegamos a mediados del 2019 y se presenta otro hombre, pero no como sospechoso, sino como alguien que va a ayudar con el caso. Él se llama Paul y
ha participado en algún programa de un canal que se llama Oxygen. Oxygen es un canal que trata casos criminales, es una página, ¿no?, que trata casos criminales y como tiene mucha repercusión, lo que hacen también y lo que hizo este hombre aquí es recaudar dinero para ayudar a aquellas familias que necesitan ayuda financiera para hacer diferentes pruebas porque todas son muy caras. En el caso de Carla, él ayudó con unos $18,000 más o menos aproximadamente para hacer pruebas de ADN genealógico. ¿Y qué quiere decir esto del ADN genealógico? Creo que se dice así en castellano. Es que como a veces las cosas las leo en inglés, luego algunas palabras traducirlas es difícil. La cuestión es que esto no busca directamente al sospechoso, sino a los parientes. Entonces tú a través de una muestra de ADN de una persona puedes saber si está relacionada con un criminal, lo que es maravilloso, porque tal vez el hijo de alguien que no haya, o sea, imaginaros, el asesino no da su ADN, pero sus hijos no lo saben y lo dan muestras. Se puede saber a través de esto que alguien de su familia es el posible asesino, tal vez el padre, tal vez el abuelo, quien sea, pero puede saberse y esto es un gran paso en un caso que lleva tantos años sin resolverse, que lleva como casi 40 años ahí en una caja. Entonces, lo que tenían que hacer ahora era buscar ADN en la ropa de Carla y encontraron una muestra perfecta de semen en el corpiño que llevaba Carla puesto. Entonces cogen esta muestra de ADN y las cotejan con todo lo que tienen y no da nada. Lo que es un desastre, o sea, no porque estuviera mal hecho, sino porque imaginaros, es como una sola oportunidad de poder resolver algo y que no tengas el match, ¿no es cierto? Y lo que yo no sabía y aprendí con este caso es que el ADN no es para siempre. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que una vez que tú usas una muestra de ADN para cotejarla con otra, la agotas. No es algo infinito, sino que es algo fungible, que se agota. Entonces ya no tenían más, solo tenían esta y ya no podían hacer más pruebas y no había dado absolutamente nada, no había ninguna otra con la que se hubiera podido emparejar para saber que alguna de estas personas era familiar del asesino, o sea, no tenían nada y ya no tenían más muestras de ADN. Pero este programa que hizo Paul Holes se emitió y a través de la emisión de este programa un hombre llamado David Middleman, que es CEO de una importante empresa que se encarga de trabajar con ADN, contactó con él. Este laboratorio se llama Othram. De lo que se encarga este laboratorio es de coger aquellas muestras de ADN que ya has utilizado y que no puedes volver a utilizar porque están gastadas, destruidas o algo así, y digamos que revivirlas así entre comillas y como para que se entienda, para que se puedan utilizar una vez más, lo que era una noticia maravillosa porque entonces tendrían otra vez la muestra de ADN para volver a utilizar con otras muestras que consiguieran. Así que vuelven a revisar la ropa de Carla para ver si hay algo más que puedan recoger y juntar con esto para tener algo que enviarle a este laboratorio y encuentran otra vez en el corpiño una pequeñísima muestra súper degradada, entonces lo juntan con lo demás que tiene y se lo mandan a este laboratorio. Es su última oportunidad porque ya aparte de esto no tienen más nada y si de aquí no sacan algo, entonces ya os podéis olvidar de resolver el caso. Lo envían a Othram Labs, a los laboratorios estos, y 5 días después reciben una llamada. Estamos hablando entonces del 4 de julio del 2020, o sea, hace nada. Este hombre del laboratorio les dice que han podido hacer la prueba esta genealógica y que sí les suena de algo un tipo llamado Glenn Samuel McCurley. Y la policía dice, claro que sí, porque Glenn era el número 22 de los 83 sospechosos que la policía tenía en esta nueva lista que habían hecho. Pero entonces cuando revisan se dan cuenta de que Glenn Samuel McCurley había muerto en 1972 y esto es exactamente 2 años antes
de que le pasara lo que le pasó a Carla, pero dicen no puede ser, porque si hay una muestra que concuerda con él es que este hombre tiene que tener un hijo o algo, y efectivamente hay un Glenn Samuel McCurley Jr., que es el hijo y que aún vive en el mismo sitio desde hace un montón de años. Es más, Glenn Samuel McCurley no solo seguía viviendo en el mismo sitio, sino que además, cuando fue la primera investigación, fue una de las 40 personas sospechosas dentro de la primera lista que había hecho la policía por aquellos años, por los 70, y uno de los 20 que habían sido interrogados por tener una pistola Ruger. Y además de todo esto, Glenn había pasado el polígrafo sin ningún problema. Por eso al día de hoy sabemos que las pruebas del polígrafo no sirven para casi nada, sino más bien para guiar un caso, porque como podéis ver, esta persona había pasado el polígrafo sin ningún problema. Cuando la policía se dirige a la casa de Glenn, él los ve por ahí, sale a la puerta de su casa y en una especie de broma que les hace, levanta las manos y les dice yo no he sido. Esto lo hace como una broma porque en realidad no sabe qué es lo que está haciendo la policía allí, y la policía simplemente les contestan que están haciendo un patrullaje por el vecindario para ver que todo esté bien. Dan un par de vueltas y cuando ven que Glenn ya no está mirando para afuera ni nada, revuelven en su basura y cogen una bolsa. Dentro de esta bolsa de basura hay una pajita del McDonald's de la cual sacan el ADN de Glenn y definitivamente concuerda con lo que tienen, ya no hay duda alguna. Así que al día siguiente vuelven a la casa de Glenn, pero esta vez para hablar con él. Entonces le dicen que sí puede darle una muestra de ADN, pero él empieza a decir que esto ya lo hizo en aquel entonces, cuando la policía reabrió el caso por allá por el 2005 o antes, porque hubo otra vez que intentaron reabrir el caso, y que ya les había dado una muestra de ADN y que que se estaba negando. Pero es en este momento cuando sale la mujer de Glenn McCurley y les dice que es mentira, que no dio ninguna muestra de ADN porque cuando se la pidieron no tenían esta tecnología, no podían hacerlo, así que esto no era cierto y es un poco ella quien acaba pues poniéndolo en evidencia, gracias a Dios. Así que finalmente no le queda otra que dar el ADN y una vez más evidentemente es un match, concuerdan. Así que la policía ahora tiene 3 pruebas, no solo una sino 3, de que Glenn McCurley Jr. es el culpable por la muerte de Carla Walker. Así que el 21 de septiembre del 2020, Glenn es arrestado por el asesinato de Carla Walker. Cuando lo interrogan, Glenn confiesa. Dice que en aquel entonces tenía 31 años de edad, que esa noche había bebido mucho y que estaba dando vueltas para encontrar una víctima, lo que es una declaración bastante curiosa y que hizo a la policía pensar que este no era el primer crimen que cometía, porque si esto hubiera sido simplemente el acto de una persona que estaba borracha y que era violenta, entonces no lo describiría como que esa noche estaba buscando una víctima, sino como que esa noche quería, no sé, divertirse o cualquiera de estas cosas asquerosas que dice esta gente, pero no buscando una víctima. Esto suena a algo que estaba preparado, a algo que ya había hecho más de una vez, especialmente por lo mucho que les había costado encontrarlo, siendo que habían investigado muchísimo y además se había involucrado también el FBI, que no nos olvidemos que es una fuerza muy importante de la policía que logra resolver un montón de casos, y aún así no habían logrado dar con él, aunque lo habían interrogado y todo. Entonces, y además de todo esto, el otro dato que hay es que en esta zona y por esos años muchas chicas desaparecieron o fueron encontradas, halladas muertas y agredidas sexualmente, y se cree que pudo haber sido Glenn el culpable por estos otros casos. A pesar de haber confesado el crimen y de todas las pruebas que tenía la policía, cuando fue el juicio, Glenn se declaró inocente. También dijo que el sexo que había tenido con Carla había sido consentido y que luego había acabado por estrangularla, lo que no es cierto para nada, sabemos que no puede ser cierto. Y si hubiera sido cierto, ella era menor y él tenía 31 años, pero
está clarísimo que esto tampoco es cierto. De todos modos, después de 3 días de juicio, el jurado declaró a Glenn culpable del asesinato y la violación de Carla y el juez lo declaró a vida en prisión, o sea, cadena perpetua. Glenn fue condenado con 77 años de edad, aún está vivo y por supuesto aún está preso. La familia de Carla, los que quedan porque sus padres lamentablemente no pudieron ver el desenlace de este caso, al menos no en vida, tal vez lo vean desde el cielo o de donde estén, está muy contenta de que se haya resuelto y de cómo se me ha apagado la cámara cuando estaba acabando de grabar, así que nada, lo de siempre. Gracias por estar allí. Si os ha gustado el vídeo, os podéis suscribir, como ya sabéis, y hasta la próxima. Adiós.